Ahora que platicas sobre esta cuestión del año y medio, de un año y medio que estuvo el país en quiebra, que hay toda esta fragmentación, quiero hacerte una pregunta de opinión. No sé si exista prueba de lo que te voy a preguntar, pero ¿crees que esta movilización en diferentes sectores contra el gobierno de Chávez tendría alguna injerencia extranjera al financiar ese tipo de actividades? Sí, públicamente la NED, que es la Endowment for Democracy, un grupo de Estados Unidos, financió los sectores más radicales de Venezuela. Eso está documentado, no creo que... Es que en Sudamérica se presentaron con diferentes gobiernos justamente el sacar diferentes organizaciones norteamericanas que se venden de derechos humanos, de ecología, bla, porque tenían justamente estas incidencias de financiamiento. En mi caso en Venezuela se creó una organización que se llamó Súmate. Súmate se vendió como una organización para velar por los procesos electorales. Y fue a través de esta organización que se empezó a financiar. Sin embargo, hay que tener algo claro. Había financiamiento estadounidense sobre todo, pero ya los grandes sectores quedaron prácticamente desmovilizados en el golpe del 2000. O sea, si bien ha habido financiamiento y ha habido desestabilización, nunca llegó a ser lo que pasó en el 2001, el 11 de abril del 2001 o 2012, porque ahorita creo que es 2012, exactamente, 2002. La oposición perdió esa fuerza. Estábamos hablando de los sectores más fuertes, que fue armas, cosas. No solamente hay que ver que estaban financiando desde afuera. Este sector oligárquico venezolano era de mucho poder. Ya de por sí ellos tenían las posibilidades con sus propios medios de financiarse. Obviamente, los dueños del país, ¿no? Los dueños del país. Estamos hablando de familias, probablemente la audiencia no conocerá, pero Pérez Recaos, gente de mucho dinero en Venezuela, que ya de por sí ellos podían hacer este financiamiento. Estados Unidos entra en el financiamiento más de frente cuando estos sectores son desarticulados. Obviamente, siempre apoyados políticamente por Estados Unidos, pero no necesariamente con una política de financiamiento tan de frente. Cuando estos sectores son desarticulados, Estados Unidos empieza a entrar ya más de frente a dar dinero a todas estas pequeñas organizaciones de derechos humanos, de todo esto, para que empiecen a generar todas estas matrices de opiniones, ¿no? De Venezuela como la gran dictadura, Venezuela como el gran violador de los derechos humanos, ¿no? Cosa que no tiene asidero en la realidad, no hay forma de comprobarlo. Que hay escaramuzas, sí, que pueden que haya en alguna manifestación policías que se extralimiten en sus funciones, sí. Sí, bueno, pero está documentado los provocadores, la violencia de la oposición, y cuando llega la contención de la policía, lo que buscan es justamente tener estas imágenes para vendérselas al mundo de represión. O sea, también lo tenemos ya. Sí, por eso te digo, o sea, hay una provocación y que sí puede haber en estos momentos algún exceso policial, pero no responde a una política de Estado. Eso es lo que es importante, que nunca correspondió a una política de Estado. No fue una orden de salgan y golpeen a todo esto. No, es que ahí es donde está el problema. Venezuela, históricamente, y eso es algo que yo creo que es una de las tareas pendientes del chavismo en su momento cuando estuvo el presidente Chávez y ahorita con Maduro, ha sido un país muy... La institución nunca estaba fortalecida. Siempre ha sido algo que depende mucho del que esté de turno gobernando, o el ministro, entonces pensar en que fue una política generada por el Estado. Que no podría ser, porque el andamiaje democrático justamente hace que haya una división general de autoridades. O sea, no puede ser tan centralista. No es monolítico, eso es lo que se intentó ver. O sea, pero era necesario venderlo monolíticamente. Fíjate, una de las cosas bien particulares y las contradicciones. Se acusa de que no había institucionalidad en el país y que Chávez destruye la institucionalidad, pero por otro lado lo hacen ver como algo monolítico que funcionaba como un Estado, ¿no? Que se movía perfectamente de la revolución. No, es un Estado que con un liderazgo muy fuerte, pero que al final respondía a diversos intereses y con una oposición muy provocadora, obviamente. Pero también ahí hay que ver otra cosa: la oposición venezolana no es monolítica. Eso es otra cosa que los medios de comunicación te han vendido la oposición venezolana como una oposición muy monolítica, y es bien interesante ver que la oposición venezolana va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha.
Obviamente los sectores financiados son la extrema derecha, los sectores de extrema izquierda son inclusive los que la misma oposición oculta. Y son gente que hace una política bien interesante y que no lo podría meter en este mismo paquete monolíticamente de oposición. Claro. Meter a los dos sectores en algo monolítico me parece un grave error para entender lo que está pasando en Venezuela. Bien, ahora, bueno, entonces entendemos que hay consecuencias, como ocurre también en muchos países del mundo, ocurre cuando algo no le favorece a Estados Unidos, entonces evidentemente ataca a Estados Unidos, los países empiezan a defender, se endurecen sus gobiernos, ¿no? Entonces los acusan terriblemente. Bien. Y lo vemos en todos lados del mundo, o sea, es la política histórica de Estados Unidos. Y de ahí viene que era populista y que cantaba, no sé, que es lo mismo que ha hecho Barack Obama, que es lo mismo que hacen todos estos, pero que como es el caso, que son latinoamericanos y que están en contra del interés neoliberal, entonces ellos son los señalados. Exactamente. Y bueno, ahora con esto, bueno, pues ya estamos como cerrando esta parte de Chávez, y yo voy a dejar dos preguntas que queremos contestar en el siguiente bloque. Una, la queja de la población ahora, cuál es lo que se está vendiendo en el mundo de la queja principal, y dos, las diferencias con Maduro, y ya de postre el papel que ha tenido Colombia en toda esta situación. Perfecto. Maduro, ¿cuáles son las diferencias con este personaje, con este presidente? También tiene toda la estructura de ataque que ya tenía Chávez. La misma estructura de ataque. Es diferente al comandante Chávez. ¿Cuáles son esas diferencias que tú encuentras de Maduro en esta conducción de la nación? Primero, el tema de liderazgo. Maduro no ha podido, en torno a su persona, no ha podido edificar un liderazgo como el que tenía el presidente Chávez. O sea, eso es algo muy, muy claro. Creo que Chávez, le guste o no le guste a la gente, es un líder mundial. Para mal o para bien, lo conversamos, es como Fidel. Te puede gustar Fidel, no te puede gustar Fidel, pero es un líder mundial. Se movió el mundo. Movió el mundo, y Chávez fue lo mismo. Chávez movió el mundo por completo. Entonces ya ahí tenemos una gran diferencia. Maduro intenta recoger ese legado de Chávez, pero no, ya por personalidad, ya hay grandes diferencias. Lo otro es que el presidente Chávez siempre tuvo una claridad, cosa que no le gustaba a la oligarquía venezolana, obviamente, ni a la burguesía venezolana. El presidente Chávez sabía que su principal punto era reducir lo que él llamaba la deuda social. Un país con un 60-70% de pobreza, así recibe el país, en donde él generó toda su política en función de, por ejemplo, incrementar los precios del petróleo. ¿Pero para qué? ¿Para enriquecer al Estado? No, porque él necesitaba llevar ese dinero a reducir esta deuda social. Se crearon programas de alfabetización, se crearon programas de vivienda, se crearon programas de generar nuevas universidades, o sea, esa base social mejoró. Esa base social mejoró muchísimo. Y por ende, al mejorar esa base social, inclusive las condiciones económicas del país mejoraron muchísimo, pese al paro criminal petrolero, que yo insisto, mucha gente dirá que no, pero para mí es que fue criminal lo que pasó en el país en ese momento. Chávez tenía esa claridad de cuál era su papel en la historia de Venezuela. Él sabía que para eso tenía que defenderse de Estados Unidos, defenderse de los grandes poderes, para poder redirigir todo este dinero a la población. Que posteriormente, con el paso del tiempo, es normal, los proyectos se agotan, las ideas empiezan a fallar, eso es muy normal, y podemos discutir si el día de hoy esos proyectos tienen el mismo impacto que tuvieron, ¿no?, en su momento. Yo considero que no, yo creo que ya caducaron varios de esos proyectos, pero en su momento fueron muy válidos. Creo que aquí volvemos a otra de las diferencias. Maduro no ha sabido, desde mi punto de vista, refrescar las políticas de lo que trajo Chávez. Chávez dejó un legado que es prácticamente imposible de repetir, y Maduro no ha modernizado esa cara, por decirlo de cierta forma. Está entrampado entre la política, obviamente, de ataque que viene de todos los países, ahorita más que han ido cayendo gobiernos de izquierda, e incluso algunos de ellos se han alejado de Maduro, los pocos que quedan, ejemplo Uruguay, se ha ido poco a poco. Ya venía un alejamiento con Mujica de Chávez, pero
vuelve Tabaré, que es un poco más light, por decirlo de cierta forma, y se aleja aún más de Venezuela. Ecuador inclusive ha bajado su apoyo, por lo menos público. No es que no lo haya, obviamente, pero público también ha retrocedido, incluso el mismo Evo Morales. Y esta es una de las grandes debilidades que tuvo el proceso venezolano. El proceso venezolano se construyó en torno a la figura del presidente Chávez. Al no estar la figura del presidente Chávez, el proceso empezó a flaquear por todos lados.